Bueno, hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Mira, estoy súper orgullosa del setup que me he montado y además me habéis ayudado muchísimo por Instagram a elegir qué vamos a poner aquí. Así que bueno, los que no me sigáis por allí, pues os recomiendo que me sigáis porque me gusta poner en común todas las ideas para que este canal sea de todo. Y creo que especialmente hoy estoy ilusionada porque he estado muchísimo tiempo, años incluso, pensando qué hacer con el canal, qué me mueve por dentro. Y la verdad es que me gusta muchísimo el formato vlog, pero también me gusta muchísimo y uso muchísimo en mi vida cotidiana el formato podcast. Así que inauguramos esta nueva sección modo podcast en el que voy a contar pues todo lo que aprendí viviendo fuera, historias para no dormir básicamente porque me ha pasado de todo. Y espero que os guste mucho. Yo sinceramente pienso que os va a encantar porque es todo lo que yo siempre os he contado en Instagram, pero ordenado en el tiempo, modo historia, así que este vídeo lo podéis ver mientras hacéis otras cosas, lo podéis poner en la radio mientras conducís un largo trayecto o mientras limpiáis la casa básicamente. Y en el vídeo de hoy os voy a contar mi experiencia laboral en Alemania, que telita, no sé cuánto va a durar, pero voy a ser lo más sincera posible. No puedo contar todo, porque si no esto duraría 5 horas, pero lo que no os vaya contando pues me podéis dejar en los comentarios qué parte os interesa y yo os sigo contando por ahí. Bueno, pues nos remontamos a 2014, o sea, hace nada más y nada menos que 10 años. Yo estaba trabajando en una conocida empresa de electrodomésticos y una compañera de trabajo me dijo: ha salido una beca para vivir fuera. Yo no había salido en mi vida de España, no hablaba alemán, no hablaba inglés y me dieron esa beca, que fue una beca súper ultra mal organizada y bueno, esto da para otro podcast, así que si os interesa pues como he dicho me lo dejáis en los comentarios, pero me dieron esa beca y me fui a Alemania y mi primer trabajo fue en una conocida empresa de hamburguesas, el Burger King básicamente, en la que no llegué a trabajar porque el jefe fue súper irrespetuoso y ya pues eso produjo grandes cambios entre mis compañeros y entre la forma en la que nos trataron en la beca. Y eso me lleva a mi primer trabajo real, que fue en un Gasthof, que eso básicamente es un restaurante que tiene alojamiento pero tiene muy pocas habitaciones. Entonces yo llegué allí con 18 añitos en mi primer día de trabajo y no entendía nada. Fui sola con un señor de la beca, de la Cámara de Comercio de la Selva Negra, y yo no sabía nada de alemán, como os he dicho. Entonces llegué allí, no entendía nada, me dieron un vestido que era como súper viejo porque resulta que yo tenía que ir con el traje típico alemán con el que van al Oktoberfest, ¿no? Y entonces pues yo no tenía obviamente esos trajes y esos trajes son carísimos. Así que la jefa me dio vestidos de cuando sus hijas pues eran pequeñas o de cuando ella era joven. Y la señora era bastante ya, el primer día era bastante, vamos a llamarle impertinente, ¿vale? Yo durante mucho tiempo no entendí por qué esa señora me trataba mal, pero luego cuando fui aprendiendo alemán entendí que le daban como una ayuda a las empresas que estaban contratando personal de fuera con la Cámara de Comercio. Entonces la Cámara de Comercio le daba una ayuda económica a esas empresas y ese es el motivo por el que yo supongo que ella decidió, a pesar de ser xenófoba básicamente, pues contratarme. Y bueno, yo no tenía alojamiento tampoco, los de la Cámara de Comercio no se hacían muy responsables, como os digo, esto da para otro episodio. Y entonces esa señora me dijo: pues yo tengo aquí un sitio en el que quizás te pueda alojar. Cuando yo voy allí, os voy a intentar buscar una imagen en Google porque no tengo foto de ese momento, pero era una cuadra, literalmente una cuadra. Era un sitio que estaba enfrente del restaurante y que era una cuadra por la parte de abajo y por la parte de arriba era como un desván de madera, que eso no tenía ni estufa ni calefacción, no tenía nada, y tenía una cama que me recordó al capítulo de Heidi cuando ella va a casa de su abuelito por primera vez. Eso, era exactamente eso. Entonces, bueno, yo no sabía muy bien qué hacía allí. Es verdad que muchísima gente que fue a esa beca fue por necesidad porque pues tenían ya casi 30 años, fueron en pareja, en España no había trabajo, no se podían independizar,
pero en mi caso fue por vivir la experiencia y también por aprender un idioma nuevo que pensaba yo en ese momento que me podía abrir muchísimas puertas y que podía ser pues mi ventaja competitiva en España. En ese momento había estudiado un grado superior de marketing, entonces dije, no me apetece todavía empezar la carrera, me voy a sufrir al extranjero, aunque en esa época yo no sabía que sufriría tanto. Y bueno, empezaron mis primeros días en los que yo estaba dando todo de mí. Por suerte había encontrado un piso que estaba en el pueblo de al lado del restaurante con una amiga de la beca, o sea que no estaba sola, estaba con otra española más, y eso me hacía pues estar en mi tiempo libre bastante bien. Además ese piso me encantaba, voy a intentar buscar imágenes porque me encantó vivir allí, pero la jefa fue tratándome mal. También no existía el roaming, ¿vale? Entonces yo no tenía internet en mi teléfono. En el restaurante no había wifi. Es que lo pensáis y dices, hace solo 10 años, pero en esa época el tema de irte con otra tarjeta al extranjero no estaba tan avanzado, y hasta que yo conseguí una tarjeta alemana sin saber idioma fue súper complicado, ¿vale? Porque ahora es verdad que te vas con el traductor y te va mucho más cómodo y te va mucho más seguro, pero en ese momento no era así. Yo me acuerdo que yo a mi madre le maquillaba bastante la realidad porque digo, como le cuente la verdad me va a decir que me vuelva y yo quiero intentarlo, pero a la vez yo estaba sufriendo muchísimo. Entonces, empiezo a trabajar en el restaurante con mi vestido y las primeras cosas que me mandan, pues claro, es el trabajo sucio. ¿Por qué? Porque no puedo defenderme, porque no hablo alemán como para ir haciendo un trabajo de camarera normal, que era pues atender a los clientes, ¿no? Entonces, pues yo hacía el trabajo sucio, ellos no tenían cepillo, recogedor y estas cosas como nosotros limpiamos realmente el suelo, entonces tenía que hacerlo así de rodillas con mi vestido ese azul que me llegaba a los tobillos, que digo, soy literalmente la Cenicienta. Pues limpiaba las habitaciones, hasta que poco a poco aprendí alemán. Y mucha gente me pregunta, ¿cómo aprendiste alemán? Bueno, esa beca te daba 1 hora a la semana gratis de clase de alemán. Era una beca para estudiar una Ausbildung, que es un FP, ¿no? Un grado superior de lo que pues te ofreciese la beca. En mi caso era Hotelfachfrau, que era como hostelería, ¿no? Como recepcionista. Y entonces yo, de lo que iba escuchando de mis compañeros y de lo que iba escuchando de los clientes, además también partía de la base de que los alemanes son personas muy predecibles, porque si un cliente va todos los días a la misma hora, te pide todos los días lo mismo. Entonces, partiendo de esa base, pues por ese sentido común que tú puedes llegar a tener, como que acertaba bastante sin saber idioma. Y luego me hace mucha ilusión una cosa que me he traído de casa de mis padres, que no sabía yo que la tenía, que es esta libretita de aquí, en la que yo iba escuchando, mirad, claro, yo es que ponía el café, las bebidas, y iba escuchando lo que iban diciendo mis compañeros y la gente, y yo luego lo iba buscando con el wifi de mi casa, iba buscando las palabras y me las iba estudiando. El ratito que al mediodía, que no venía nadie y ya había recogido, pues yo estaba estudiando todo el día esto. Es que lo pienso y es que me da ganas de llorar, de decir, pobrecita, esa Sonia de 18 años, de verdad. Vamos a ver una palabra al azar. Du bist dran, que significa como te toca, como es tu turno. Ay, qué mona, de verdad, ay. Bueno, pues ahí fueron pasando los meses. Yo fui aprendiendo bastante, básicamente por supervivencia. En esa época tampoco había tanta gente que vivía afuera, que llegaba a esa parte tan rural de Alemania. En esa parte de Alemania son bastante cerrados de mente. Lo habéis visto también en mis otros vídeos, lo habéis visto en mis otras redes sociales, que es una zona muy rural. Entonces, pues no estaban acostumbrados a que hubiese extranjeros, la gente no hablaba otro idioma que no fuese alemán o dialecto. Y pues yo seguía ahí luchando. Os he contado miles de historias de esta señora que me trataba mal, pero bueno, por deciros algunas, pues quería que yo siempre cerrase el restaurante y lo abriese. Mis compañeros me trataban fatal. Tenía que hacer yo todo el trabajo de coger bebidas pesadas desde el sótano hasta arriba, hasta los congeladores. La liaba muchísimo porque claro, como no sabía el idioma, veía por ejemplo a un compañero, a un camarero que estaba metiendo en un cubo de hierro una cerveza caliente, o sea, la estaba calentando en agua caliente, y yo pues la sacaba porque decía, ¿quién se va a beber una cerveza caliente, no? Y es que estaba dentro de la carta.
o una bebida que se llama Spezi, que es mezclar Coca-Cola con Fanta, y yo decía, en plan, ¿esto lo quiere alguien? No sé, muchísimos choques culturales. También, por ejemplo, el hecho de que se lleven la comida, aunque les sobre un cachito pequeño de filete, se lo tienes que meter en un tupper para llevárselo, y yo no entendía, me decían, "Zu mitnehmen", y yo, "Zu mitnehmen", ¿eso qué significa? ¿Qué significa para llevar? Entonces yo cogía y lo tiraba en la cara del cliente a la basura, la liaba muchísimo, ¿vale? Hasta que ya aprendí alemán, que también te digo, la señora sabía que yo no sabía alemán. Chica, si te molesta que no sepa esta persona alemán, pues no la contrates, ¿no? Y por suerte llegó la época de ir a clase, porque la Ausbildung en Alemania, la formación profesional, es que depende de la Ausbildung, pero tú vas a clase, por ejemplo, 2 meses, luego tienes 3 meses de trabajo, y tú cobras menos que un trabajador normal, ¿no? Por la beca cobraba 800 euros, y eso me servía pues tanto para trabajar como para ir a clase, pero yo no cobraba más por estar trabajando. Y incluso no cotizaba. Ahora, hoy en día, sí se cotiza con la Ausbildung, que es lo justo, pero en esa época no se cotizaba, y de hecho es algo que yo tengo que averiguar, cómo trasladar esas cotizaciones, porque puede que esos 2 años de mi vida no cuenten, espero que sí. Pero, como os digo, el hecho de tener que ir a clase me salvaba la vida, literal, porque es que esa señora me trataba muy, muy mal, hasta que un día me trató tan mal que me llevó al sótano, me pegó muchísimas voces porque yo con la nieve y era fin de semana y no había horario de tren, pues no había podido llegar a abrir el restaurante como ella quería, sino que también te digo, esa señora vivía al lado de mi casa, que podía recogerme en el coche y llevarme, ¿sabes? Pero no, ella quería pelea. Entonces eso, un día ya me trató tan mal que mis compañeras empatizaron conmigo, y aunque esa señora cada día me trataba peor, me sirvió para que mis compañeros pues me tratasen mejor y me tratasen como una más, me dieran propina, nos repartíamos ya el trabajo sucio, yo ya sí podía entender lo que me decían los clientes, todo fue mejorando. Pero la jefa nos trataba mal a todo el mundo. Lo que pasa es que yo me creía que era a mí porque, claro, a mí me trataba mucho peor porque la mujer pues se desesperaba de que yo no supiese alemán, y aparte pues que tenía muy mala leche, vamos, en definitiva. Hasta que un buen día una amiga de la Ausbildung me dijo, están buscando gente en mi clínica. Y en la clínica era cambiar de Ausbildung, porque yo estaba haciendo Hotelfachfrau y ya tenía que hacer cocina, que digo, yo no sé ni freír un huevo, pero podía vivir en los alojamientos de la clínica, que además estaban en mitad de la Selva Negra, me encantaba, daba un poco de miedo al principio, también os digo, pero era precioso ese piso, tenía que pagar solo 140 euros al mes, entonces eso me permitía ahorrar mucho, en la clínica había pagas dobles. El único inconveniente es que yo tenía que disimular, como si a mí me interesase la cocina, y yo tenía que disimular que sabía cocinar. Entonces pues me cambié, la jefa del restaurante se enfadó muchísimo, me dijo que me iba a quitar todos los muebles de mi casa, porque los muebles de mi casa una compañera de trabajo del restaurante me los regaló, que eran muebles que ya tenían un sótano súper viejo, y esa señora quería quitarme los muebles, y la muchacha, la compañera, estaba en plan, no llevas razón, o sea, no le puedes quitar los muebles, no son tuyos, son míos. Bueno, se enfadó muchísimo, yo salí de allí llorando, me recogieron unas amigas y me salvaron la vida en ese momento. Empecé a trabajar en la clínica y también fue duro porque punto 1, yo no sabía cocinar, punto 2, tenía que hacer como que me interesaba la cocina. Las clases pues eran todo de cocina, no me he traído los libros, pero algún día por Instagram os los enseño, los libros que eran así de gordos de cocina y de tiempo de cocción. Pero todo sirve para algo, porque estábamos haciendo muchísimos estudios y en esa época decidí hacerme vegetariana porque vi pues todo lo que consumíamos, todo lo que tirábamos, y pues fue bonito también. Pero yo me levantaba a las 5 de la mañana, bueno, a las 5 entraba a trabajar, entonces me levantaba antes, entraba a trabajar y pelaba tomates, pepinos, toda clase de hortalizas desde las 5 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde que salía. Y eran cajas que llegaban al techo y yo venga a pelar. Y también a veces me tocaba con mi compañera española y eso me encantaba porque podía hablar con ella. Luego la gente de la clínica, también tuve jefe de cocina que me trataron mal, pero la mayoría me trataron súper bien. Y fue como, después de haber estado sufriendo tanto en el otro sitio, fue un regalo
de mi amiga y de la vida porque fue increíble. Ahí los viernes teníamos que salir antes para ir a clase, la profesora de alemán luego fue incluso nuestra amiga porque es un amor de persona, así que ahí ya empecé como a ver la luz y me pasó lo que a todo el mundo le pasa cuando ya estás estable en Alemania, ya estás ganando un sueldo, ya estás ahorrando, ya tienes tu casa, yo me compré un coche, ya tienes todo para ser feliz y te entra ese gusanito de ¿qué estoy haciendo con mi vida en este país? Este país es muy frío porque yo cuando iba a clase y no tenía coche me llegaba la nieve literalmente a la rodilla. Por cierto, perdonad por la luz, pero es que hoy está nublado y no para de entrar luz e irse. Eso, que fue también duro al principio vivir allí porque me sentía súper sola, era en mitad de la naturaleza, hasta que un día dije, vale, voy a disfrutar donde estoy porque todavía no se llevaba tanto lo de la salud mental y yo no tenía información para nada de lo que era pues tener ansiedad, tener depresión. Yo no tuve depresión, pero sí que estaba súper triste porque pues, me sentía allí sola, vivía sola, mi compañera vivía enfrente, pero ella pues cuando libraba los fines de semana y yo trabajaba pues ella no estaba. A veces teníamos diferentes vacaciones y yo me tiraba mucho tiempo allí sola. Y ahí sentí lo que era la soledad por primera vez y lo que fue salir yo sola de ese bucle y decir, tengo que salir adelante, no puedo estar todo el día en la cama y trabajando, tengo que disfrutar esto que tanto odio que es la naturaleza, tengo que disfrutarlo, tengo que empezar a disfrutarlo porque estoy en un paraje natural increíble y ahí fue cuando dejé el miedo atrás, empecé a salir a correr por el bosque, empecé a escribir y a llevarme una bicicleta que me regalaron en el trabajo con una cestita, yo me la llevaba al lago, escribía y bueno, de esta situación va a salir pronto un proyecto muy bonito que ya os contaré y como que empecé a aprovechar pues esa circunstancia, pero a la vez me picó ese gusanito de tengo 21 años, ¿qué hago aquí? Esto es realmente lo que yo quiero con mi vida porque yo estaba, pues como digo, estudiando cocina y claro, ya me faltaba el último examen para terminar. Y mucha gente ya se había ido de la Ausbildung porque eso le sentaba fatal a los de la Cámara de Comercio que habían invertido en ti y tú decidías irte, pero chico, pues cada uno es libre y te arriesgas, no puedes obligar a las personas a hacer lo que tú quieres que hagan, ¿no? Con su vida, a pesar de que sea dinero, porque al final ahí todos éramos dinero e intereses, no es que les preocupase nuestra vida. Y me acuerdo que yo, que ya hoy en día soy impulsiva, pero en esa época era extremadamente impulsiva. Salió lo de la ley, la reválida, y digo, ¿te imaginas que ahora vuelvo a España después de años y tengo que hacer el examen de selectividad otra vez y tengo que hacer todo otra vez? Y digo, me vuelvo. Y me acuerdo que llamé a la Universidad de Córdoba para informarme y me dijo, a ver, sería interesante que empezase la universidad ya, porque luego puede que no pueda por la reválida y todo esto. Entonces pues yo eché la matrícula, le dije a mi amigo, mira, que he echado la matrícula y que me han cogido, que me tengo que ir de aquí. Y todo el mundo en plan, pero ¿cómo va a ser esto, no? Y me acuerdo que tuve una reunión que la pasé súper mal con los dos jefes de cocina y los dos jefes de la Cámara de Comercio y me trataron súper mal. Yo ahí defendiéndome a tope, además ya sabía bastante alemán porque yo estudiaba todos los días alemán, o sea, solo tenía los viernes clases, pero yo estudiaba todos los días y aproveché muchísimo esa época y tuve muchísima base gramatical ahí porque estudiaba mucho y no hacían nada más que atacarme, me decían, pero ¿tú para qué quieres estudiar en la universidad? Si aquí en Alemania hace falta mano de obra barata, la mano de obra barata también es importante. No sé, como faltándome respeto muchísimo, diciéndome que si salía de esa reunión que ya no podía entrar a mi casa a coger mis cosas ni siquiera, muy mal. Y por suerte el jefe de cocina sí que me trató bien, me dijo que sí estaba bien, pero él dejó que los otros se metieran conmigo bastante. Y cuando ya vieron que yo iba a renunciar y que no había más posibilidad de nada, que por cierto no lo he dicho, esto era una clínica de personas con problemas mentales, pero entre comillas, ¿vale? Eran como traumas, ansiedades y cosas así. Imaginaros, o sea, yo que estaba allí en mitad del bosque y estaba con personas pues que se estaban rehabilitando mentalmente. Pero eso, retomo lo de antes. Entonces cuando ellos vieron que ya no había posibilidad de que yo me quedase ahí, ya me dijeron como, no veas cómo Sonia aprendió alemán, no veas cómo habla, bueno, vale, pues firma aquí. Y ya ahí
volví a España, hice la carrera y después de la carrera y después del máster y un diploma de posgrado y muchos años de estudiar y de vivir también fuera, que lo tenéis aquí en el canal, decidí volver a Alemania porque aquí, pues después de la pandemia no había trabajo y me ofrecieron empezar como jefa de departamento. Esto fue como 4 o 5 años después, 4 años después, no, 5. Después de esta primera experiencia me ofrecieron irme a un hotel como jefa de departamento y yo lo vi una oportunidad increíble. Esto fue en Baja Sajonia, o sea, no era en el sur de Alemania. Cuando llegué al hotel me engañaron con el contrato, al final no pude ser jefa de departamento, pasaron muchísimas cosas muy fuertes y solo llegué a estar como 2 meses o 3 en el hotel. Me sirvió para conocer a una de mis mejores amigas y bueno, todo esto lo tenéis en el canal. Y ahí comencé a trabajar, o sea, me fui de nuevo a la Selva Negra porque pues, mis amigas me rescataron de nuevo, las mismas personas que yo conocía de la anterior experiencia, y empecé a trabajar en una imprenta como ayudante de producción, empaquetando productos, y para mí pues eso también fue un regalo. Me compré un coche, al principio también fue súper duro porque cuando me mudé yo a la Selva Negra de nuevo, me dijeron que al haber dejado yo el trabajo no tenía derecho a nada, ni a paro ni a nada, y que iba a tener que pagar muchísimo dinero para pagarme mi seguridad social y que sin eso pues no podía vivir en Alemania. Entonces me dijeron, tienes 3 semanas para encontrar trabajo. Y yo pues eché muchísimos currículum, me inscribí en empresa de trabajo temporal y con una empresa de trabajo temporal conseguí mi primer empleo, que fue en una imprenta y se ganaba el mínimo interprofesional, que eran 12 euros la hora, ganaba muy poquito, tenía que vivir en casa de mi amiga que ya tenía un estudio, ella trabajaba por la noche, entonces yo por el día, pues cuando libraba los fines de semana tenía que quedarme en su cuarto de baño, que era el único sitio donde había puerta para no molestarla a ella, y yo ahí seguía echando currículum, seguía buscando casa porque quería que se viniese mi pareja a vivir conmigo y fue bastante dura esa época. También tuve un accidente con el coche yendo para esa fábrica porque la fábrica estaba también en mitad de la Selva Negra y había muchísima nieve, con mucha altitud, muchas curvas. Y bueno, pues al final todo esfuerzo tiene su recompensa y aunque no lo pensemos así, absolutamente todo sirve para algo. Aunque estemos viviendo situaciones horribles, eso nos va a dar herramientas en el futuro, eso nos hace aprender. Y yo la verdad que estoy orgullosa de no rendirme. Y también soy partidaria de rendirse porque si no puedes luchar pues no puedes, y me habría vuelto a España sin ningún problema, pero yo ahí tuve la fuerza de luchar y quise hacerlo y de repente empezó todo a mejorar un poquito. Conseguimos una casa preciosa, increíble en la naturaleza, pero tenía que conducir 1 hora a mi trabajo y ganaba el mínimo interprofesional. Me gastaba 200 euros al mes en gasolina, la casa era cara, entonces tuve que tener otro trabajo más, un mini job de profesora. De verdad, perdonad por la luz, pero es que es increíble que entra muchísimo sol y luego se va. Pero eso, conseguí un trabajo de profesora de español, francés y matemática, daba a veces también, aunque yo lo evitaba lo máximo posible. Y bueno, fue una época agotadora, pero me encantó porque me encantaba el sitio en el que vivía, en el trabajo estaba a gusto, era un trabajo un poco cualificado para el cual yo no había estado estudiando 5 años, ¿no? O muchos más que he estudiado 7, pero estaba a gusto con los jefes y luego pues fueron surgiendo problemitas. El tema del trabajo estaba perfecto, mi pareja había encontrado trabajo también, que eso lo tenéis en los vlogs, por lo tanto el tema de trabajo estaba muy bien, estaba maravilloso, estaba perfecto, pero nos engañaron con la casa. Esto pasa muchísimo porque se aprovechan de que tú necesitas una casa ya para vivir y que te vas a meter básicamente en el primer sitio medianamente bueno que encuentres, ¿no? Y esa casa pues era increíble, pero tenía, eso también lo tenéis en los blogs, que tenía un problemilla ahí sin solucionar con la luz, que no se sabía de dónde venía ese sistema. Era una casa con 3 pisos. Y entonces a mí me estaban cobrando la luz de mis vecinos de abajo, que tenían 3 niñas pequeñas, y de mi vecino de abajo del sótano. Entonces decidimos irnos de ahí y luego todo empezó a mejorar, encontramos un piso, curiosamente en el mismo pueblo donde yo había vivido, con la clínica y todo esto. Entonces para mí fue mentalmente duro volver allí, la verdad. Además que nunca en mi vida me planteé volver allí de nuevo, y tuvo su parte positiva y su parte negativa. Su parte positiva fue que yo
Me encantaba ese bosque porque considero que es donde yo me encontré a mí misma. Tengo incluso aquí tatuado un pinito de ese bosque y pues me encantó volver porque para mí ese bosque es hogar, básicamente, y tengo una conexión con ese sitio increíble. Pero también yo allí estuve muy triste, lo pasé muy mal, entonces conecté directamente cuando me mudé allí con esa tristeza. Pero bueno, aunque ya sabéis que los vecinos nos trataron bastante mal en ese sitio, porque lo sabéis, os lo he ido contando, y los que no lo sepáis pues me lo decís y os lo puedo contar porque tema casa también hay para rato para contar. Todo lo demás fue increíble, me ascendieron en el trabajo, conseguí un puesto de jefa de departamento, yo que venía de abajo del todo de la producción. Era un trabajo en el que me permitían llevarme a Coffee, a mi perrita, me daban clases de alemán gratis, yo tenía autoridad para hacer todo lo que quisiera en el departamento, confiaron en mí, le estoy súper agradecida porque hay muchas cosas que mejorar en esa empresa, el sueldo y pues que te dejan demasiado a la deriva, ¿no? Tiene su parte buena pero también su parte negativa. Y bueno, yo estoy súper agradecida, la verdad que me ha encantado trabajar en Alemania, ha sido más duro y gratificante que fácil, ¿vale? O sea, si vais a trabajar allí, tenéis que ir muy mentalizados de que cualquier cosa puede pasar y de que al principio va a ser duro. Yo cuando creía ya llevaba 1 año y pico en la empresa y me ascendieron y dije, vale, ya he conseguido todo lo que quería, o sea, yo estaba flipando de haber ascendido y los compañeros me empezaron a tratar mal, los compañeros de la oficina me refiero, porque básicamente pues yo creo que a alguna gente le molestaba que yo viniese de lo más bajo y subiese a lo más alto. No lo sé, pero como que me hicieron muchísimo el vacío, también me sentí bastante sola y todo tiene sus pros y sus contras. Mi jefa de equipo era maravillosa y bueno, por motivos que tenéis en el vídeo anterior, pues tuve que dejar ese trabajo y ahora estoy aquí en España, estoy buscando un trabajo aquí. Y quién sabe si me iré a otro país, si volveré a Alemania, si me quedaré un tiempo aquí. Pero como conclusión, a pesar de que han sido pues las etapas más duras y más fuertes de mi vida, he trabajado mucho más tiempo en Alemania que en España, por ejemplo. No me arrepiento de nada, considero que soy la persona fuerte que soy hoy en día por todo lo que he conseguido fuera. Estoy súper orgullosa de mí y esto es lo que sentimos la gente que nos gusta vivir fuera, que nos ve otra gente sufriendo y dice, ¿pero por qué les gusta vivir fuera? ¿Por qué les gusta sufrir? Pues básicamente porque madura 10 veces más rápido cuando te vas fuera. Es una experiencia increíble. Hablar idiomas te abre muchísimas puertas y aunque considero que el alemán es un idioma, hay una frase que dice la vida es demasiado corta para aprender alemán, es un idioma bastante difícil. Yo estoy muy orgullosa, tienes que también confiar en ti porque a mí lo que me pasaba era que yo al principio no me veía como con un puesto de trabajo alto, siempre dices, es que tengo que aprender mejor alemán, es que nunca estoy preparada. No, atrévete, al final, yo lo decía a mis amigos también, digo, yo soy actriz, yo fijo que estoy súper preparada y a veces pues tengo las soluciones y a veces pues no las tengo y tengo que buscarlas y al final es que todo el mundo está igual que tú. Tienes que atreverte y cuando tú veas que necesitas ese idioma para avanzar en ese país, pues vas a estudiarlo, vas a tener una época en la que sea más estresante. Al principio todos los trabajos son estresantes. También mentalmente te queman muchísimo, por eso no me he ido directamente de Alemania a otro país, que tengo en mente, que no lo voy a decir por si me voy. Pero necesito estar un tiempo en España, necesito estar un tiempo con mi familia, un tiempo relajada porque estoy muy cansada mentalmente de lo que he vivido en Alemania tantos años. Así que sí, soy partidaria de luchar todo lo posible, pero también si estáis débiles mentalmente, si estáis cansados, hay que descansar. Es muy importante desconectar, es muy importante tener días en la semana en los que desconectéis y en los que celebréis y aprovechéis todo lo que habéis conseguido, ya no sea en otro país, ya también en nuestro propio país, porque al final en esta sociedad nos educan para seguir produciendo y no es así. Básicamente yo lo comparo siempre con un atleta, o sea, cuando una persona va a los Juegos Olímpicos, luego ¿qué hace? O un futbolista, luego está un mes de descanso, ¿no? Los músculos tienen que regenerarse, pues el cerebro también. No podemos petar porque si no dejamos de conseguir cosas. Pero, y eso, yo quería transmitir básicamente que han sido las experiencias más duras de mi vida,
pero también las más gratificantes y las que forjan un poco mi personalidad hoy en día, porque me fui súper joven, yo todavía no había madurado, por así decirlo, y maduré allí. Así que le estoy muy agradecida a todas las personas que me ayudaron por el camino, a todas las personas que me apoyaron, de mi familia y de mis amigas. Y eso, nos vemos en el próximo vídeo, en el próximo podcast. Dejadme en los comentarios de qué queréis que os hable. Yo tengo muchísimas ideas, ya sabéis, así que iremos charlando de cositas que se me ocurran. Lo de que la beca salió mal y lo de los vecinos y todo esto... Ahí tengo bastante que contar porque no solo me han tratado mal una vez los vecinos, sino que esto viene de antes, así que tengo muchas ideas, tengo muchas cosas que contaros. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chus!